En nuestro último encuentro charlamos acerca del otro extranjero. Para abordar este tema habíamos primero visto un capítulo de Los Simpson y luego yo les presenté un texto breve, una introducción de un pensador rumano-francés que es Toussaint Todorov, el cual hizo hace ya más de una década un estudio sobre la conquista de América. Pero en particular el tema era el otro, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando España llega a América? ¿Qué encuentran? ¿A qué personas se encuentran? ¿A quiénes quieren encontrar? ¿Qué vínculo va a haber con esos pobladores que son los diferentes, los otros? ¿Sí? Esa es la preocupación que tenemos en nuestro curso. ¿Cómo vemos a los otros? Ya de entrada hemos hecho una distinción entre lo que llamamos un nosotros y un otros. ¿Bien? Nosotros nos vemos en los otros, percibimos la diferencia y eso ha dado lugar a que muchas veces nos jerarquicemos, creamos ser superiores a los otros, creamos tener algo que los otros no tienen y eso hace que nos creamos mejores. ¿Bien? Bien, acá está el punto. La pregunta es, ¿qué hay en ese nosotros? Que pueden ser los españoles que están llegando a América, que puede ser un grupo social mirando a otro, que puede ser una etnia frente a otra etnia en un país determinado. ¿Qué hay en nosotros que nos hace pensarnos superiores frente a otros? No importa tanto cómo son los otros, importa que el sentido común de ese grupo, el prejuicio que está incluido en ese sentido común, lleva a mirarlos diferentes. Cuando Toussaint Todorov analiza las cartas de Colón, los escritos de la época, se da cuenta que se repite mucho esta idea de que bueno, no tienen ley, no tienen armas, no tienen religión, no tienen conocimiento. O sea, el otro que tiene una carencia muy grande y lo diferencia muchísimo del nosotros. Nosotros, los españoles, los europeos modernos. ¿Bien? Entonces, siempre en el abordaje de este tema es importante distinguir. Hay un nosotros que habla de algún otro. Y generalmente lo desprecia, lo disminuye. Algo que se va a repetir mucho en esta relación de unos y otros es el tema del lenguaje. Todorov se da cuenta que muchas etnias, ¿sí?, marcan la diferencia con otros, muchos grupos sociales marcan la diferencia con otros por el tema de cómo hablan, ¿sí? Parecería que ese nosotros constituye una comunidad lingüística con una palabra común, una jerga, sentidos socializados, y entonces a los otros que se expresan de una manera diferente los desautoriza, los desprecia, ¿sí? Muchos dicen que el origen de la palabra bárbaro viene de ahí. Bárbaros eran aquellos para los griegos que no hablaban griego, ¿sí? No hablan griego, ¿qué es lo que dicen? Va. De ahí sale esto de ser bárbaro. O en otros casos que se mencionan en el artículo que ustedes han leído, dice, bueno, o son bárbaros, o hablan mal, o son mudos directamente, ¿sí? El lenguaje es un elemento muy importante en la constitución del nosotros, ¿sí? Cómo hablamos, con qué palabras, con qué sentidos, con qué jergas. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. También es muy importante tener en cuenta el modo en que Todorov hace el estudio que se propone. Todorov no quiere hablar de generalidades, quiere hacer algo muy puntual y es una pauta metódica que debemos rescatar. Dice, bueno, vamos a recortar el tema. Estamos hablando de los otros. Vamos a recortar este estudio en el tiempo. Bueno, será el siglo XV y XVI, ¿sí? La primera llegada de los españoles a América. Va a ser ¿qué lugares? Bueno, en el contexto del Caribe y México, ¿sí? Y dentro de todo eso que podríamos estudiar en ese tiempo, en ese lugar y en relación a los otros, bueno, las acciones de percepción, o sea, de qué modo registran, ¿sí?, en los escritos lo que es el otro, ¿sí? El otro es inferior, incapaz, no habla, es mudo, ¿sí?
Bien, eso es una pauta de método que toma el escritor para decir, bueno, yo no puedo estudiar todo lo que pasó, ni todos los registros. Bueno, entonces hacemos un recorte. Esto en ciencias sociales es importantísimo, no podemos estudiar todo. Entonces decimos, bueno, vamos a ver cómo fue en este momento, en este lugar, en estos registros escritos, qué se percibe o qué se registra ahí, qué se toma ahí, de lo que es el registro, ¿sí?, que tienen los españoles acerca de los otros. También es cierto que hay que tener en cuenta desde qué perspectiva están mirando al otro. Estos españoles, ¿qué pretenden de los otros? Y bueno, acá no podemos dejar de tener en cuenta que muchos españoles vinieron a América en los viajes de Colón con idea de hacer riqueza, ¿sí? Entonces, ese otro americano es una herramienta para la riqueza del español. Entonces, ¿cómo lo está mirando desde una perspectiva altamente utilitaria? ¿Sí? No es un par, no es un posible compañero, no es un humano tan digno como él, sino que es una herramienta para su riqueza. Insistimos siempre en esto, es decir, bueno, hay un nosotros que habla de un otro, o de unos otros. No nos importa tanto cómo son esos otros, sino que ponemos mucha la atención en qué cree ser ese grupo que se constituye en un nosotros. ¿Qué creen? Porque uno dice, bueno, sí, son diferentes, hablan diferente, podríamos decir, ese otro grupo, esos otros, tienen una piel diferente, con un color diferente, se expresan, no tienen la misma religión, nosotros creemos que la nuestra es la verdadera y la de ellos es una falsedad, ¿sí? Pero no importa cómo es el otro, importa cómo estos nosotros hablan y se creen ser lo que son, para hablar de esa manera de los otros. Bueno, con estas ideas entonces los dejo en esta oportunidad y continuaremos abordando este modo de pensar, ya no tanto desde el sentido común, sino yéndonos a una mirada más sociológica, cómo un grupo habla de los otros, y de los otros en este caso extranjeros. Bien, los dejo con esta inquietud y nos vemos en la próxima.